Las estaciones de tren siempre han sido un hervidero de vida y emociones. Millones de personas las cruzan a diario, pero hay rincones olvidados, secretos escondidos a plena vista. ¿Alguna vez te has preguntado qué misterios podrían estar ocultos justo debajo de nuestras narices? Acompáñanos y sumérgete en esta historia en búsqueda de desvelar lo que puede esconderse en las sombras de lo cotidiano. Esta historia empieza con Valeria, una fotógrafa urbana con un ojo especial para capturar la melancolía de los lugares olvidados de la ciudad. Un día, mientras exploraba, una aura peculiar emanando de una antigua estación de tren abandonada captó su atención. Las estructuras desgastadas por el tiempo y los andenes desiertos prometían ser el escenario perfecto para reflejar la soledad y el inexorable avance del tiempo. Sin embargo, al adentrarse en los pasillos de la estación, el abrumador silencio era ocasionalmente interrumpido por sonidos etéreos y furtivas sombras que jugaban en su periferia visual. Valeria, llevada por la curiosidad, se encontró dentro de un vagón que parecía detenido en el tiempo. Allí descubrió vestigios del pasado, un sombrero desgastado y una maleta enterrada bajo el polvo, objetos que murmuraban historias de días pasados llenos de deseo y desesperación. Emocionada, comenzó a fotografiar meticulosamente cada detalle. Sin embargo, conforme se adentraba más en el vagón, una sensación de inquietud se apoderaba de ella. Los objetos dejados al azar sugestionaban una partida apresurada. ¿Qué misterios ocultaba ese vagón? ¿Por qué había sido olvidado? En ese instante, un viento helado sopló con fuerza, haciendo crujir puertas y ventanas. De repente, Valeria se sintió cautiva no solo en el vagón, sino también en el enigma de toda la estación. Sombras parecían moverse a su alrededor, como si antiguas almas la observaran desde el oculto rincón del lugar. A pesar del miedo que crecía en su interior, la curiosidad la empujaba a seguir adelante. Avanzando entre los compartimentos, luces parpadeantes y sonidos escalofriantes la rodeaban. Cada objeto, como si tuviera voz propia, intentaba contarle su historia. En un rincón encontró una fotografía envejecida que, tras limpiarla, mostró a una familia con miradas melancólicas. El ambiente se volvía cada vez más opresivo, y Valeria intentó sin éxito abrir la puerta del vagón, como si una presencia invisible quisiera retenerla allí. De pronto, un grito agónico y escalofriante proveniente de un vagón cercano rompió su concentración. Siguiéndolo, en otro vagón descubrió un compartimento que escondía una cama deshecha y manchas de sangre en las paredes. La atmósfera estaba cargada de horror, y Valeria podía sentir el peso de los eventos trágicos que habían ocurrido allí. Las imágenes de las atrocidades pasadas comenzaron a asaltar su mente, y se sintió atrapada en una pesadilla viviente. El viento exterior, que antes soplaba con frialdad, ahora rugía con fuerza, como si quisiera contar la historia de la estación. Las sombras danzaban caóticamente alrededor de Valeria, amenazando con consumirla. Con el terror en sus talones, solo le quedaba correr, buscando desesperadamente una salida. Justo cuando pensaba que estaba condenada a quedar atrapada en aquel lugar para siempre, una voz susurró en su oído. La voz era suave, melancólica, impregnada de tristeza, y muy claramente le pidió: «Libérame». Al darse la vuelta, Valeria se encontró con la figura fantasmal de una mujer joven, cuyos ojos estaban llenos de dolor y desesperación. La fotógrafa intuyó que el espíritu de la mujer estaba atado a esa estación de trenes, incapaz de hallar el descanso eterno. Sin embargo, de repente la puerta fue forzosamente abierta por un desconocido, un historiador local. Desconcertado, miró a Valeria, expresó su sorpresa y le preguntó qué hacía en un lugar como aquel. Ella, aún conmocionada, le contó sobre su intención original, pero también de cómo el lugar, a pesar de su encanto melancólico, había revelado extraños y aterradores sucesos. El hombre la miró con una mezcla de preocupación y entendimiento. Le explicó que su nombre era Héctor y le reveló que años atrás, esa estación de trenes había sido el escenario de un trágico accidente. Un tren había descarrilado, causando la muerte de muchas personas. Desde ese fatídico día, corrieron rumores sobre el lugar, diciendo que estaba maldito y que aquellos que se adentraran aquí jamás regresaban.
Explicó que los susurros y sombras que Valeria había percibido no eran meras ilusiones. Eran aquellos que perecieron, aún vagando por la estación, atrapadas en un tormento sin fin. Él ahora se encargaba de cuidar el lugar, de calmar a las perturbadas almas que sollozaban en los pasillos. Con seriedad le dijo que había tenido mucha suerte de que él la hubiera visto al entrar en la estación, y le instó a que abandonara el lugar cuanto antes, pues su vida corría grave peligro. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Valeria al escuchar estas palabras. De repente, todo encajó. Los susurros, las sombras, los objetos olvidados, todos eran testigos mudos de la tragedia que había ocurrido allí. Al descubrir la verdad de la estación abandonada, la incertidumbre y el peso del ambiente tan solo acabaron por acrecentar. Los horribles eventos de esta tragedia acabaron siendo mofados como una simple leyenda urbana. Y en ese momento, Valeria pensó que algo había que hacer. Sintió una urgente necesidad de intervenir en favor de las almas que todavía rondaban el lugar, víctimas de un pasado doloroso y de una maldición que prolongaba su sufrimiento. Héctor, habiendo intentado aquello mismo durante varios años ya, opinaba que la mejor manera de ayudar a estas almas era simplemente dejando que la leyenda cayera en el olvido. La leyenda tan solo hacía al lugar un caldero de sufrimiento que no podía extinguirse. Y eso sin mencionar también la persistente presencia de curiosos y vándalos, atraídos por los murmullos que solo perpetuaban el dolor de las almas confinadas y les impedía su descanso. En vez de ser un monumento a la tragedia, la estación se había transformado en un destino mórbido para aquellos ávidos de emociones espirituales. Pero, en ese momento, Valeria tuvo una idea de lo que debía hacer. Con el tiempo, acabó montando una exposición que no solo desvelara el morbo de la maldición, sino que mostrara la verdadera tragedia de la estación, buscando que el público sintiera el palpable dolor de aquel lugar y dejara de verlo como un mero escenario de cuentos urbanos. Desde su cámara plasmó las sombras y los olvidados recovecos de la estación, lugares donde la desolación y el abandono gritaban su presencia. Sus imágenes, cargadas de melancolía, evocaban un respeto reverencial hacia las vidas perdidas en aquel infortunio. La exposición, atrayendo a un mar de almas, cambió la percepción de muchos sobre ese siniestro espacio. Se transformó en un faro para quienes buscaban comprender la verdad del lugar. Y poco a poco, las visitas impulsadas por el morbo se esfumaron. A pesar de la ambigüedad que rodeaba el descanso de las almas de la estación, Valeria optó por no volver. La angustia de su primera experiencia fue lo suficientemente dolorosa para ella y prefirió solo mantener la esperanza. Pero ahora sabe perfectamente que todo aquello que se ve común para nuestros ojos siempre oculta una gran historia detrás, aunque a veces puede ser muy escabrosa. Hasta aquí ha llegado esta terrorífica historia. Esperamos que te haya gustado. Comenta si te atreverías a adentrarte en la estación abandonada. Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún material del canal. Nos vemos la próxima vez que el terror llame.